Hola, hola, soy la profesora Carolina Álvarez y espero que esta clase sea de gran ayuda para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer un análisis poético. Esta clase va dirigida para octavo básico en taller de lenguaje. El objetivo de estas clases es que usted pueda formular una interpretación del lenguaje figurado en los textos poéticos y también así poder conocer el significado denotativo y connotativo de las palabras y expresiones, como por ejemplo las figuras literarias. Y también que usted pueda expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros como los poemas. Recordemos, hagamos una pasada de lo que ya conocíamos. Los poemas están escritos en versos. Ustedes deben saber siempre que los poemas, a pesar de que también existen poemas que se escriben en prosa, pero por lo general los poemas están escritos en versos y con estrofas. La coincidencia de sonidos finales entre los versos se llaman rimas. Ya sabemos que la rima es parte de los poemas. Los conjuntos de versos reciben el nombre de estrofa. La escritura en verso y la rima otorgan musicalidad a la poesía. También, para intensificar el sentido de un poema, el poeta emplea recursos conocidos como las figuras literarias. Eso le da mayor expresividad al poema. La rima es la coincidencia de sonidos entre las palabras finales de los versos. Y tenemos diferentes estilos de rima. Y los textos poéticos son un poema, los himnos, las elegías, los acrósticos, caligrama, una canción, una oda y otros más que luego durante este tiempo irán conociendo. Luego que ya sabemos generalmente qué es lo que tiene estos textos líricos, ahora vamos a, a repasar esto que estábamos hablando. Por ejemplo, el propósito principal de un poema es expresar sentimientos. ¿Ok? El autor, o sea, el poeta o la poetisa, y el hablante lírico no son lo mismo. El, el autor crea al hablante lírico y el hablante lírico es quien está expresando estos sentimientos. Y el lenguaje figurado o el lenguaje poético le da mayor expresividad y belleza al texto. Y ahora vamos a saber cómo analizamos un poema. Primero, para analizar este poema, tenemos que saber que debemos descomponer o dividir un todo en partes. Debemos comprender cada una de ellas y establecer relaciones entre sí. Para poder analizar un texto poético que es un poco complicado, podríamos nosotros separarlos por estrofas para saber leer una estrofa y anotar de qué se trata esa estrofa o qué quiere decir esa estrofa. Reconociendo, claro, si no sabemos alguna palabra o algún verso, podríamos nosotros darle una intención o empezar a tomar, a preguntar o consultar diccionarios sobre palabras que no conocemos. Por ejemplo, si analizamos un poema, deberíamos comenzar por comprender cada una de sus partes, es decir, cuáles son sus versos y sus estrofas, para luego interpretar su significado general del texto. En este caso tenemos tres pasos. Primero, localizar el autor y el título del poema. Luego, el tema del poema, de qué se trata, y posibles contextos históricos, políticos, sociales, amorosos, religiosos. ¿Ya? Y segundo, cuando ya sabemos de qué se trata el poema, analizarlo en los tres niveles. ¿Cuáles son estos tres niveles? Estos tres niveles quiere decir que tenemos que analizarlo hipérbaton, que el hipérbaton altera el orden lógico de las palabras de una oración
En el caso de la poesía, es para poder ajustarlo en la métrica o el ritmo que tiene el verso. Y sería algo como dar vuelta la oración. Por ejemplo, eh, si la oración normal sería los niños jugaban en la calle, con una figura literaria como hiperbatón sería jugaban, calle, niños. ¿Ya? Habría un desorden en esa oración. Luego tenemos la onomatopeya. La onomatopeya es muy fácil porque ahí podemos identificar, ¿ya? Representando de forma escrita los sonidos, como por ejemplo un clic, un crack, un toc toc, y que también sonidos de animales, por ejemplo, guau guau, pío pío, y es representarlo de forma escrita estos sonidos. Y por último tenemos la aliteración, que es la reiteración o repetición de sonidos semejantes en un verso, ya de una consonante puede ser. Por ejemplo, tres tristes tigres, ya ahí tenemos la t que se repite. Ahora, sabemos que ya estos son los elementos que tenemos nosotros que saber, los pasos que tenemos que saber para poder analizar un poema. Luego, tenemos aquí los elementos de fondo. Estos elementos de fondo nos ayudan también a saber qué dice el poema. Tenemos al hablante lírico, quien es quien expresa los sentimientos en el poema. Tenemos el objeto lírico, que es la fuente de inspiración. Tenemos el motivo lírico, que es el sentimiento que el hablante lírico tiene por el objeto lírico. Tenemos la actitud lírica. Aquí el hablante lírico adopta una postura y sus sentimientos van dirigidos hacia otra persona y lo puede hablar de forma directa o indirecta. Tenemos el temple de ánimo, que es el estado de ánimo que tiene el hablante lírico, y las figuras literarias, que es lo que le otorga belleza al texto y mayor expresividad. Y luego tenemos acá los elementos de forma. Los elementos de forma tenemos que saber que existen los versos, que cada verso es la unidad mínima de un poema, o también podríamos decir que los versos son una línea del poema, y ahí están separados, se puede visualizar. Y las estrofas es un conjunto de versos, ¿ya? Y luego tenemos la rima. La rima consonante, asonante y la rima libre. Acá la podemos identificar por sus términos, ¿cierto? Coinciden las vocales y las consonantes. Y ahí decimos que tenemos una rima consonante. Luego tenemos la rima asonante que coinciden sus vocales. Y esa se considera como rima asonante. Y luego tenemos la rima libre, que no coincide en ningún término. Y con todo esto que ustedes ya han visto, pueden ustedes analizar un poema, conociendo todo esto y siguiendo los pasos. Y así, para lograr una interpretación pertinente de cada uno de los recursos retóricos empleados por el poeta, debemos seguir cada uno de los elementos e identificarlos. Cuando seguimos los elementos, cuando damos pie a que poder anotar los elementos, leer el poema, saber qué nombre tiene el poema, qué título tiene el poema, quién es el poeta, de qué se trata el poema, y analizarlo con los elementos de fondo, elementos de forma y las figuras literarias, ya podemos decir que tenemos un análisis poético. Recuerden que debemos saber cuál es la intención del poema, ver las palabras que no conocemos, ¿ya? Y las expresiones que tiene un poema. Y ahora pon en práctica lo que sabes. Todo lo que acabamos de hablar, puedes ver el video otra vez para poder realizar tus actividades. Si tienes alguna duda, puedes escribirme a mi correo o en los comentarios de Classroom. Adiós y que tengas un buen día y nos vemos en una próxima clase.